cuántos les gustan las historias? Adelante la mano. ¿Sabe? El ser humano creció de alguna manera con mucho de eso. Por ejemplo, en la India existen algunos textos semisagrados que les llaman el Ramayana, el Mahabharata. Cuentan historias. La gente acostumbraba, la persona que contaba las historias acostumbraba a llegar a un pueblo, juntaba un montón de personas que se sentaban a escuchar las historias porque no sabían leer muchos de ellos. Así que escuchaban las historias y se emocionaban con todo lo que oían. ¿Sabe que de alguna forma el libro de los Hechos es la continuación de una historia anterior? En el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, en el primer versículo, algo que encontramos es al escritor San Lucas diciendo: Jesús comenzó a hacer y a enseñar estas cosas. Lucas quería que la gente que estaba leyendo, que la persona a quien le envió la carta, ligara su libro anterior. Él ya había escrito un libro anterior donde contó de Jesús, contó lo que Jesús comenzó a hacer, contó acerca de los milagros, contó acerca de distintas cosas que estaban pasando con Jesús, las sanidades, los endemoniados liberados. Todo eso Lucas lo había contado en su primer libro, el libro de Lucas. Ahí Lucas le expuso a esta persona todo lo que Jesús había hecho. Y eso era importante porque lo que Jesús había hecho de alguna manera era proclamar la llegada del reino de Dios. Algo que sucedió con la caída del ser humano en el Génesis es que, les decía a los hermanos ahorita, antes de la caída no había problemas familiares. Pero después de la caída el hombre dice, de alguna manera lo que le está diciendo a Dios es: la mujer que tú me diste tuvo la culpa de que yo esté ahora en esa situación. Antes de la caída el hombre no había tenido temor, pero cuando Dios lo manda a llamar y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? Dice Adán: porque tuve miedo. Antes de la caída no había muerte, no había enfermedad, no había opresión del enemigo, pero con la caída entró todo eso. Y la llegada de Jesús, la encarnación de Jesús y el ministerio de Jesús proclamaban una verdad tremenda. Proclamaban que el reino de Dios había venido a quebrar el dominio del enemigo. El hombre ya no tenía que ser más esclavo del pecado. Cristo había venido a sanar. Cristo había venido a liberar. Cristo había venido a perdonar los pecados. Cristo había venido a causar una revolución en su tiempo. Y eso es lo que Lucas les había estado diciendo a la gente. En la primera parte, lo que te conté en el libro anterior que te envié, te conté todo lo que Jesús hizo. Todo lo que Jesús hizo. Qué tremendo es eso, porque lo que estaba contando Lucas era el momento de la esperanza. Antes de eso, ¿se acuerda usted cuando vivía sin Cristo? Desesperanzado, lleno de problemas, lleno de culpa, alejado de Dios. Pero cuando Cristo vino, transformó todo eso. Cuando Cristo vino, nos liberó del pecado y de la muerte. Cuando Cristo vino, nos trajo esperanza. No que no tengamos problemas, pero hoy cuando tenemos problemas sabemos a quién ir. Hoy tenemos esperanza. Hoy podemos encontrar y hablar acerca del Evangelio. Es algo que Jesús comenzó y que Lucas narró de él durante su escrito que nosotros conocemos de Lucas. Pero comienza Lucas hablándoles ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, comienza diciéndoles, utiliza esta frase: ya te dije lo que Jesús comenzó a hacer.
participantes. Todo lo que Jesús hizo. Y entonces le agrega también Lucas por ahí, les dice, y que Jesús se levantó de los muertos. ¿Sí? Y que anduvo con nosotros durante 40 días. ¿Sabe? Hay un mensaje tremendo que usted encuentra en Marcos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El mensaje después de la resurrección de Jesús es este: Jesús ha resucitado. Ya no está muerto. Él ha resucitado para confirmar todo lo que dijo. Él ha resucitado para traer esperanza, vida. Él ha resucitado y todo ha cambiado. El apóstol Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. No sirve de nada. Si Cristo no se levantó de los muertos, somos dignos de lástima, decía Pablo. Pero dice Lucas, Él resucitó y anduvo con nosotros. Y anduvo con nosotros durante 40 días. Y el otro mensaje que viene pegado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos es el mensaje de que Dios quiere que no seamos solamente espectadores, sino que seamos participantes de la historia de la iglesia. ¿Usted se siente participante de la obra de Dios? ¿Usted se siente participante de lo que Dios está haciendo? Porque eso es lo que debemos de ser. Hay una intención muy particular de Lucas al escribir estos primeros versículos. Sí, comienza Lucas diciendo, hay un mensaje importante. Y comienza ligando el libro de los Hechos al libro de Lucas, para darle continuidad. Esta es la segunda parte. A veces se dicen de las películas o de los libros, la segunda parte nunca es buena. ¿Sí? La primera parte, la primera parte de la historia, Jesús es el protagonista. Él es el Mesías prometido. Él es el que viene a anunciar la llegada del reino. Él es el que liberta. Él es el que sana. Él es el que hace todas las cosas. Él es el que resucita. Pero entonces algo cambia. Y Lucas dice, bueno, anduvo con nosotros durante 40 días. Pero también de alguna manera le recuerda a los creyentes y a esta persona específica que le escribió que sigue habiendo una gran necesidad. Jesús vino, murió, ofreció su sangre por nosotros, nos ha salvado, pero todavía hay tarea por continuar. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículos del 4 al 5, enfatiza algo, porque le digo que en Mateo Jesús les dice a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad. En Mateo les dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando uno escucha una vez en la Biblia algo así, dice, oye, qué interesante. Pero de repente cuando vuelve a escuchar y encuentra a Marcos que dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, dice uno, parece que Jesús tenía algo que decirnos. Cuando escucha a Jesús decirle en Juan a sus discípulos, así como el Padre me envió, yo os envío, dice, parece que esto es importante. Y cuando usted lee San Lucas y dice, esto tenía que cumplirse,
para que se predicase en el nombre de Jesús para arrepentimiento de pecados en todo el mundo, en todas las naciones. Usted dice, ¿4 veces? Como que hay algo importante que Jesús quiere que suceda. Pero en el libro de los Hechos nos dice, antes de continuar, Lucas les está hablando y les dice, bueno, hay algo que tienen que hacer, porque ya en el libro de Lucas, en el último capítulo, les había dicho, hay una promesa para ustedes. Sí, van a tener que ir a predicar el evangelio a todas las naciones, pero hay una promesa para ustedes. Porque la tarea que viene para ustedes no es una tarea pequeña. Es algo impresionante. Es algo fuerte. Usted se puede imaginar a los discípulos escuchando a Jesús diciéndoles, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Eran los discípulos gente muy educada? ¿Eran los discípulos gente muy rica? ¿Eran gente que probablemente habían conocido todo el mundo conocido en ese tiempo? No, eran gente común y corriente. A una parte de ellos les decían que eran del vulgo, eran gente ignorante, eran gente que no podía, pero Jesús les está encargando una tarea. Pero les dice, esperen la promesa del Padre que viene sobre ustedes. Alguien dijo por ahí que el libro de los Hechos, muchas veces se escribe Hechos de los Apóstoles, pero algunos teólogos por ahí decían, la realidad es que el libro debió de haberse llamado Los Hechos del Espíritu Santo, porque es una realidad. Así como en el libro de Lucas, el principal participante, el protagonista del libro de Lucas es Jesús. En el libro de los Hechos, el protagonista es el Espíritu Santo. El protagonista es el Espíritu Santo. Podremos hacer lo que nos corresponde sin el poder del Espíritu Santo. Hay una razón por la que Jesús les dice, esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre, porque Juan bautizaba en agua, pero viene a alguien distinto. Sí, decía Juan, alguien distinto va a venir después de mí, que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. La historia que tenía que escribirse después de que Jesús partiera tenía un protagonista distinto, y era el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vemos el nacimiento de la iglesia de Jerusalén, que nace después de un tiempo de oración donde el Espíritu Santo desciende con poder, con lenguas de fuego, y transforma la vida de las personas. Porque aquel hombre osado, aquel valiente que se levantaba y le decía a Jesús, yo moriré contigo. Aquel que le decía a Jesús, yo camino por el agua si tú me dices ven. Aquel que parecía que las podía todas, se dio cuenta que no pudo cuando vino aquella sirviente y le dijo, tú te pareces, tú suenas como aquellos que andaban con Jesús. Es más, tú eres Galileo. No, yo no soy. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre él, lo que encontramos es que aquel hombre se pone de pie lleno del Espíritu Santo y empieza a compartir con una gran multitud de personas. Y les dice, ese Jesús a quienes ustedes crucificaron es el Cristo. ¿Cómo podemos explicar un cambio tan grande?
¿Cómo podemos explicar de un hombre que había tenido miedo 40 días antes? ¿Cómo podemos explicar que ese hombre ahora se pueda poner de frente a una gran multitud y poder compartir ese mensaje que va a transformar todo? ¿Sabe? La iglesia necesita hoy esa promesa. Para mí es importante el estudio teológico. Me gusta mucho leer teología. Pero la teología sola se queda, parece que sin poder. La iglesia necesita hoy más que nunca la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos esa promesa. Porque necesitamos ser una iglesia llena de fuego, llena de valor. Me gusta mucho ahí el libro de los Hechos, capítulo número 4, cuando sueltan a Pedro y a Juan después de haberlos tenido presos y vienen y comparten con ellos. Y entonces hacen una oración y dicen los discípulos así: Señor, tú conoces las amenazas de ellos, pero manifiéstate. Permite que nosotros, Señor, podamos seguir compartiendo tu palabra mientras tú haces milagros y prodigios. Y dice que después de que ellos oraron, acababan de estar presos, los liberaron, vinieron, oraron, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Qué tremendo es esto, porque si pensamos, ahorita el hermano hablaba acerca de la cantidad de iglesias que hay en las asambleas de Dios, la cantidad de miembros que hay en las asambleas de Dios del mundo, y podemos hablar de muchísimos y muchísimos, pero no somos la única iglesia. Hay muchas iglesias. Todo comenzó con 12 y 120. ¿Cómo estamos aquí hoy en día? Pues porque el Espíritu Santo llenó a los hombres y empezaron a compartir y le dio poder y les dio sabiduría y los impulsó. Y decía la historia de la iglesia que antes de finalizar el primer siglo, la iglesia había alcanzado todo el mundo conocido en ese tiempo. En 70 años alcanzaron a cubrir todo el mundo conocido, porque era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y esa promesa, ¿sabe lo más interesante? Que esa promesa no era solamente para ellos. Esa promesa es para hoy, para nosotros también. Esa promesa es para usted. A veces pensamos que la iglesia es el lugar donde yo tengo que venir, cantar, dar mi ofrenda, escuchar al pastor e irme. No, hermano, no se pierda. No entienda mal. Fuimos hechos para participar en la historia que se está escribiendo hoy en día. La historia comenzó a escribirse de la iglesia en el libro de los Hechos. En el capítulo número 28 termina el libro de los Hechos. Pero hoy la historia del libro de los Hechos, los capítulos siguientes del libro de los Hechos, el Señor los quiere seguir escribiendo a través de nuestras vidas. La historia no se ha detenido. La historia no se ha detenido. Por eso se escribe el libro de los Hechos, porque es una manera que Lucas está diciendo, hay un paso, sí, Jesús hizo, Jesús murió, Jesús resucitó,
Pero algo más va a suceder, por eso está contando todo esto. Y les dice, ciertamente, encontramos que hay un mensaje. El mensaje a proclamar es el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas. El mensaje de liberación, el mensaje de sanidad, el mensaje de que proclamaba Jesús allá cuando Jesús aparece precisamente en el libro de Lucas capítulo número 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar el año agradable del Señor, a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. ¿Alguna vez ha visto un milagro? ¿Será que ya esos ya no están fuera de moda? ¿Ya no pasan? Dios sigue sanando. Dios sigue sanando las enfermedades más mortales. Dios sigue liberando endemoniados. Algo que por lo que siempre comparto de la India es porque fue el tiempo donde más vi la presencia de Dios manifestarse en la gente. Resurrecciones, sanidades, liberaciones. Porque Dios, Jesús les había prometido y les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes esta promesa. No podemos hacer mucho por nosotros mismos. No podemos hacer mucho en nuestras propias fuerzas. No podemos lograr mucho si el Espíritu Santo no es quien guía, dirige y empodera a la iglesia y nuestras vidas. A veces, caminando en el mundo en el que vivimos, podemos sentirnos como si estuviéramos en un desierto, donde parece rutina, donde parece que no hay vida, donde parece que nada pasa. Bueno, déjeme le digo que si nos sentimos así, es porque falta el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Creo que algo que deberíamos de hacer es decirle al Señor, lléname, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. Satúrame de tu Santo Espíritu. No nada más para que yo pueda ver ese fruto del Espíritu transformándome, sino para que también el Espíritu Santo me empodere para convertirme en lo que tengo que convertirme. Porque ciertamente hablábamos de un mensaje. El mensaje es el mensaje que comenzó predicando Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Hay esperanza, hay vida. Pero Jesús les dice que hay una promesa. Y entonces encontramos ahí en el capítulo número 1, versículos del 6 al 8, la tarea que les tiene asignada Jesús. Jesús se está preparando. Lucas nos está presentando el mensaje de esta forma. Lo que Jesús hizo, la promesa del Padre. Jesús se está preparando y les está dejando una tarea clara. Una tarea que no solamente es para los misioneros, ni para los pastores o los evangelistas. Una tarea que es para todo creyente, para todo discípulo. Una tarea que es para la iglesia, porque el mensaje de salvación y esperanza necesita llegar a todos lados.
A veces que comparto en algunas partes les digo, gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en México. Pero Dios es el Dios no nada más de México. El deseo de Dios no es solamente nosotros. Dios es un Dios global. Dios es un Dios que ve todas las naciones. Dios es un Dios que ama a todas las naciones. Dios es un Dios que quiere alcanzar esas naciones. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios quiere usar al pueblo de Israel para que sea un pueblo de sacerdotes, para un pueblo que brille, un pueblo que atraiga a las demás naciones y que Dios sea glorificado cuando vengan y le digan, ¿por qué ustedes son distintos? Porque tenemos al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo de Israel no entendió, no hizo su función. Pero ahora Jesús está llamando a sus discípulos, está llamando a lo que va a ser la iglesia y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a veces ahí nos quedamos. Lléname, Señor, lléname de tu presencia. Transfórmame, Señor. Pero deberíamos agregarle, Señor, lléname de tu presencia. Transfórmame. Úsame. Les decía, cuando usted encuentra algo en la Biblia, una vez, hay que ponerle atención. Cuando usted encuentra en la Biblia algo 2 veces, parece que es importante. Cuando usted encuentra en la Biblia algo 3 veces, oye, esto ya parece doctrina. Cuando usted encuentra en la Biblia algo 4 veces, 5 veces, en los libros que tratan la historia de Jesús, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, libro de los Hechos, cuando las palabras de Jesús las últimas palabras de Jesús tienen que ver con algo, tenemos que ponerle atención. Y dice Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero después agrega, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Es una tarea grande. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Es una tarea, le voy a decir así, imposible de llevar a cabo si el Espíritu Santo no nos ayuda. Pero es una tarea que nos ha sido dada a nosotros. El deseo de Dios no es solamente que nos convirtamos, cuando usted lee una novela, un libro, una historia, usted dice, usted es el lector, qué bonita historia contaron, qué bonita historia. Me sentí identificado con él, pero soy nada más un lector. Cuando usted ve una buena película, dice, qué bonita historia, me sentí identificado con la persona, pero simplemente fui un espectador. Pero no somos llamados a ser lectores. No somos llamados a ser nada más espectadores. Somos llamados a participar. No somos el protagonista, ¿eh? No somos los protagonistas, pero somos participantes. El protagonista en la expansión de la iglesia, en alcanzar al mundo para Cristo, es el Espíritu Santo.
El protagonista sigue siendo Dios. No somos nosotros. No se trata de nosotros, pero nosotros participamos, hemos sido llamados a participar. Monterrey es una ciudad que tiene 2 equipos de fútbol. Y de repente yo le voy a los Tigres. Y cuando ganan los Tigres, escucho a mucha gente que dice, ¡ganamos! Y yo le, ¿jugaste? ¿Jugaste? No, yo no jugué, pero jugó mi equipo, entonces, pues yo le eché porras, entonces yo participé. Cuando la iglesia está avanzando hacia el mundo, a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, usted dice, ¿vamos avanzando? ¿O dice, van avanzando? Es una tarea tremenda, titánica, a la cual necesitamos integrarnos. Sé que son una iglesia misionera. Lo han sido por muchos años. Tienen un testimonio que se escucha lejos fuera de Oaxaca. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho a través de ustedes. Pero la tarea no ha terminado. Y si alguno de ustedes no está integrado, si alguno de ustedes no está participando, si alguno de ustedes no está orando por las naciones, si alguno de ustedes no está dando para las naciones, si Dios no lo está involucrando de alguna manera, déjeme le digo que el deseo de Dios es que usted sea un participante, que usted participe en la tarea, que usted se integre a lo que Dios está haciendo. Iba a pasar al hermano Hugo, pero ya lo pasó al hermano, me lo ganó. ¿Será que no podemos? ¿Será que estamos muy viejos? ¿O estamos muy jóvenes? ¿O será que es que no tenemos dinero? ¿O será que no tenemos capacidad? No, no se trata de eso. No se trata de mi capacidad. Siempre hay mejores ministros aquí ministrando en México que los que salimos. Lejos. Siempre hay gente más capaz que nosotros yendo allá. Siempre hay gente más joven. Siempre hay gente más capaz en muchas áreas. Siempre hay alguien más que pudiera estar haciendo eso. Pero Dios quiere invitarnos a participar. Él nos ha dado el Espíritu Santo, le digo, no solamente para transformarnos y cambiarnos. Él nos ha dado el Espíritu Santo para empoderarnos, para impulsarnos, para usarnos. En el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo del 9 al 11, viene la última parte que quiero compartir con ustedes. Jesús está hablando con ellos y es elevado al cielo. Y los discípulos voltean hacia arriba y se quedan mirando al cielo asombrados. Ya no está con ellos. Ya se ha ido. Ya no va a hacer milagros. Ya no va a levantar muertos. Ya no va a liberar endemoniados directamente porque ya no está aquí. Fue llevado al cielo. Y los discípulos están mirando al cielo y se quedan viendo. Pero entonces habla y dice que aparecieron 2 varones con vestiduras blancas y que les preguntan, ¿qué están mirando al cielo? ¿Qué están mirando al cielo? Probablemente los discípulos estaban tristes. Estaban contentos de tener a Jesús con ellos. Pero ahora Jesús se ha ido.
Y el énfasis de Lucas en esta parte precisamente es esa. Jesús se ha ido. Estos seres les preguntan a los discípulos por qué están mirando al cielo, como diciéndoles, y pues les dicen, sí, este Jesús va a volver. Pero como también recordándoles, si Jesús ya no está con nosotros físicamente, no significa que ya no va a haber prédica. No significa que ya no va a haber sanidades. No significa que ya no puede haber resurrecciones. Ya no significa que no pueda haber liberación de endemoniados. No significa eso. Porque Jesús nos ha pasado la estafeta. La tarea ahora de la iglesia es hacer todo lo que Jesús hacía. Es compartir ese mensaje. Es orar por los endemoniados. Porque así como Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a hacer esto, así la iglesia ha sido llena del Espíritu Santo para realizar la tarea que Jesús nos dejó. El mundo en el que vivimos sigue siendo un mundo lleno de caos, un mundo lleno de necesidad, un mundo sin esperanza, un mundo lleno de idolatría, de hechicería, un mundo que necesita el Evangelio. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos dentro de las cuatro paredes y seguimos recibiendo la bendición de Dios? ¿O asumiremos nuestra condición de participantes y le diremos, Señor, tal vez no soy capaz, pero aquí estoy? Tal vez no soy la mejor persona, Señor, para hacer muchas cosas, pero aquí estoy. Si tú quieres, tú puedes usarme. Lléname de tu Santo Espíritu para que me convierta, Señor, en ese testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en lo último de la tierra, en cualquier lugar que tú quieras, Señor. Usa mi vida. Porque hoy más que nunca el mundo necesita una iglesia llena del Espíritu Santo, que comparta las buenas nuevas y que les ayude a enfrentar lo que están enfrentando. Una iglesia que ore sin temor. A veces cuando hay un endemoniado, háblale al pastor. No, no, es para usted. A veces cuando hay un enfermo, háblale al pastor. No, 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 es para usted. A veces cuando alguien está en problemado, háblale al pastor. No, no, es para usted. Es para usted. No es para que diga, háblale a alguien que sepa y a alguien que pueda. No, Dios quiere usar su vida. Lucas nos escribe porque nos dice ahí, ciertamente Jesús hizo lo que tenía que hacer, pero nos dejó la tarea ahora. Ahora es el tiempo de la iglesia. Ahora es el tiempo que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Ahora es cuando nosotros tenemos que decirle, Espíritu Santo, llénanos y úsanos para transformar todo lo que hay que transformar, Señor. Ayúdanos para compartir, para que los corazones que tengan que encontrar tu mensaje puedan ser transformados. Hoy es el tiempo de nosotros. Hace 2000 años Jesús se fue.
Hace 2000 años la historia de la iglesia comenzó a escribirse, pero no se terminó con Hechos 28. Hoy en día la historia de la iglesia se sigue escribiendo a través de aquellos que dicen, Señor, yo quiero participar. Aunque no soy lo mejor, aunque no sé todo, aunque no puedo mucho, aquí estoy. Quiero invitarle en esta hora que se ponga de pie.